Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo primero quiero agradeceros vuestra asistencia. Sé que es una hora complicada, a las 4 de la tarde la siesta. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico y rapidito posible para que no nos quedemos dormidos. Y lo segundo, quiero agradecer a la organización y la Asociación de Drupa por permitir que se puedan llevar a cabo este tipo de eventos. Luego, muchísimas gracias y, por supuesto, por invitarme y poder compartir esta información con vosotros. Bueno, voy al meollo, que tenemos poquito tiempo. Tengo muchos puntos, no os preocupéis, estas diapositivas están de apoyo, pero también las tengo subidas a un repositorio, luego las podéis bajar, las podéis disfrutar, quemarlas, lo que ustedes queráis, es para vosotros, ¿vale? Así que hay muchos puntos, no os preocupéis, por algunos de ellos voy a ir rápido, ¿vale? Lo primero es, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy un frontend tardío, yo empecé a ser freelance frontend en 2016 hasta 2018 con tecnologías normales y corriente básica que conocemos todos. Después pasé a trabajar a Cocomore y hasta el día de hoy pues sigo allí, ¿vale? Esas son mis redes sociales por si queréis contactar y tal. Las fotos antiguas lo sé, pero es que tampoco he encontrado ninguna que me gustara. Y también escribo artículos sobre CSS. Sí, soy de esos masoquistas a los que les gusta el CSS. ¿Qué vamos a hacer? La idea de toda la vida del señor, pues me ha tocado. Y también escribo algunas partidas de la llamada de Tulu. Por si queréis hacer otras cosas aparte del Drupal, bueno, pues ahí está, ¿no? Y vale, pues yo trabajo para Cocomore, que es una agencia internacional de marketing y de productos digitales para usuarios. Tenemos cerca de 200 empleados en diferentes sedes y lo que entre otros, aparte del marketing, pues también hace Drupal, entre otras pequeñas cositas, y tenemos proyectos con Nestlé y con Samsung, ¿vale? Tenéis también las redes sociales de la empresa, por si queréis consultarla, ¿vale? Y antes de nada, antes de entrar a ver qué es curso, tenemos que hablar de un concepto que es el bytecoding. ¿Qué es el bytecoding? Esta definición la ha aportado en febrero de 2025 uno de los cofundadores de OpenAI, que habla sobre que el bytecoding es una técnica de programación, que es una metodología diferente a la que se estaba haciendo hasta ahora, en la que una persona es la que describe un problema y es el modelo de lenguaje quien nos aporta una solución y escribe el código. En este caso, lo importante es el cambio del rol. Antes era la inteligencia artificial quien nos ayudaba a buscar una solución, ahora es la que escribe la solución y nosotros tenemos que supervisarla. En términos prácticos podemos buscar un símil que es como íbamos conduciendo antes. Antes pues íbamos nosotros solos, antes de 2022, pues éramos el conductor solitario, que teníamos que defendernos en las carreteras con la ayuda de nuestra guía de mapas de Stack Overflow. Pues no, pues ahora empezamos con 2022, con la época del copilot, que bien teníamos la IA con nosotros para indicarnos por dónde teníamos que ir, para finalmente llegar a la última situación en la que somos nosotros los que le decimos a la IA por dónde tiene que ir. Y si os fijáis, yo no sé por qué, cuando pido a la IA que haga este tipo de imágenes, el tipo que va conduciendo, que al final sigue siendo copiloto, aparece con cara de más asustado en cada paso. Luego, no sé si nos querrá dejar algo caer la IA. Pero bueno, entonces, como veis, esta definición de bytecoding es una metodología que es muy reciente y tanto que en 2 meses el desarrollo ha sido vertiginoso. He tenido que cambiar las diapositivas 6 o 7 veces porque siempre había algo nuevo que aportar. Esto, quiero hacer un inciso, es un conocimiento básico, pero creo que es importante. La inteligencia humana tiene hasta 12 tipos, según las nuevas teorías psicológicas, 12 tipos de inteligencia frente al modelo que tenemos de inteligencia artificial, que son modelos lingüísticos y modelos heurísticos de probabilidad. ¿Qué pasa? No podemos pedirle a la IA lo mismo que hace la inteligencia humana, ni viceversa. ¿Por qué? Porque estos modelos, verdad, que son avanzados, son muy buenos para lo que tienen que hacer, pero tienen sus limitaciones y esto nos va a limitar en el tipo de tareas que le vamos a pedir a la IA. Luego, esto es importante tenerlo en cuenta para después. Entonces, ahora ya por fin podemos hablar de qué es Cursor. ¿Qué es Cursor? Pues Cursor es una herramienta de bytecoding que nos permite tener un entorno de desarrollo integrado. En este caso, pues Cursor ha decidido hacer un fork de Visual Studio Code al que le ha añadido unas funcionalidades de chat con el que la inteligencia artificial es la que se relaciona a través con nosotros, a través de este chat, para desarrollar el código y nosotros vamos a validar o pedir que vuelva a repetir determinados comandos y en un diálogo vamos a intentar llegar a un consenso sobre el qué código queremos desarrollar, ¿vale? Principalmente está generada por graduados del MIT en 2023 y está disponible para los principales sistemas operativos. Luego, es una tecnología que requiere pocos requerimientos técnicos para poder llevarse a cabo y es muy rápida.
Por eso a lo mejor no es la mejor solución para empresas que tienen grandes infraestructuras, pero que sí tienen limitaciones de tiempo y recursos, es una buena herramienta para poder empezar a trabajar lo antes posible. Como he dicho, es una barra de navegador donde tenemos nuestros archivos, igual que Visual Studio Code, tenemos nuestra sección de código y a la derecha es donde tenemos el histórico de chats, donde hablamos con la IA y le pedimos los comandos que necesitamos. ¿Qué tiene Cursor de ventaja frente a otras soluciones actualmente? Pues, en primer lugar, que es muy familiar. Conocemos Visual Studio Code, podemos traer nuestras extensiones, podemos traer nuestros módulos, entonces es muy fácil de empezar a trabajar con ellas. ¿Qué ventaja tiene? También tiene una visión de conjunto. Coge nuestro proyecto, es capaz de analizar qué estructura tiene, qué tecnología estamos usando, dónde, cómo y cuándo, y entonces eso nos va a dar soluciones más apropiadas a nuestras necesidades. Ya no tenemos que estar copiando y pegando trozos de código en ChatGPT para que nos devuelva algo que a lo mejor no se adapta perfectamente a la solución que estamos buscando. Entonces, nos ahorra tiempo. Es personalizable, como he dicho, se adapta a nuestro perfil de usuario, podemos darle nuestras propias reglas, le decimos qué roles tiene que ejecutar y qué no, y por lo tanto también es fácil de utilizar porque permite utilizar diferentes modelos de lenguaje según la situación que queremos. Podemos utilizar Claude, podemos utilizar ChatGPT, podemos usar Gemini, el que nos venga mejor en cada situación. Entonces podemos aprovechar lo mejor de cada modelo. Esto voy a ir muy rápido. Cursor en principio tiene precios para tanto usuarios como para empresas, ¿vale? Tiene precios diferentes y lo bueno es que tiene un modo de prueba de 2 semanas en la que tenemos peticiones limitadas, pero que nos permite utilizar la herramienta, aprender y utilizarla. Entonces, esto incluso nos puede ayudar, si tenemos un caso muy urgente que tenemos que solucionar un problema, nos puede ayudar, ¿vale? Pero esto es verdad que sí ha tenido polémica, y eso lo quiero decir, porque Cursor ha ido cambiando el precio de forma muy sibilina últimamente, sin anunciarlo abiertamente. Entonces, hay que revisar bien los precios, ¿vale? Porque Cursor hace de intermediario con los diferentes modelos para tener todo integrado en el mismo lugar. Como veis, tampoco son precios muy elevados, por lo tanto, empresas como agencias que tengan pequeños recursos, falta de recursos, podrían utilizar este tipo de soluciones. ¿Qué no podemos utilizar Cursor? Bueno, tenemos también Copilot, que está cada vez integrándose mejor en el código que nosotros tenemos, y han aparecido 2 alternativas también, que es Amazon Kiro, que viene por Amazon, y GitHub, que también viene pegando fuerte y promete ser una buena solución. Bueno, iremos viéndola conforme el tiempo. En nuestra agencia hemos decidido empezar por Cursor porque es muy asequible y la tenemos ya disponible. Entonces, habrá que ir probando poco a poco qué tecnología se adecua más a nuestras necesidades. La instalación es bastante sencilla, lo único que tenemos que irnos a la página web, descargarnos el ejecutable. Si estamos en Linux tendremos que ver si tenemos los suficientes permisos, que bueno, hay un parámetro que permite obviar un poco algunos requisitos y también si tenemos las dependencias necesarias, en este caso el libfuse. Pero por lo demás no es una instalación compleja y automáticamente nosotros ejecutamos el archivo y automáticamente aparecerá nuestra ventana de Cursor y lo único que tendremos que hacer es configurar cómo queremos Cursor. Es decir, qué reglas tiene que seguir los prompts y qué tipo de limitaciones queremos darle. Podemos darle limitaciones generales, que son reglas, o limitaciones por proyectos. Oye, mira, en este proyecto queremos que el código siga esta pauta y esta pauta. Entonces, es muy personalizable y le da mucha versatilidad. Esto ya lo he ido un poquito adelantando. Es importante que también tengamos en cuenta que Cursor da unos precios para los modelos últimos. Entonces, es importante que en la configuración que nos demos de alta, cuando nos demos de alta en Cursor, es que entremos y comprobemos que tenemos la limitación puesta para evitar después sustos. Porque, como han dicho los compañeros anteriormente, si empezamos a entrar en loops de implicación de la IA, puede malgastar token y quemar dinero. Entonces, es importante que siempre tengamos en cuenta de que podemos consultar estos datos y poner limitaciones para evitar sustos a última hora. Vale, el panel de control, pues simplemente podemos entrar, como cualquier otro tipo de configuración, en Visual Studio Code, en preferencias, en configuraciones de Cursor, y ahí es donde podemos entrar en Rules and Memories, que son las reglas generales, ¿vale? En el repositorio he puesto un prompt general de, por ejemplo, de cómo en nuestro caso se debería comportar. Podemos definirle, oye, mira, soy un desarrollador frontend, que mal se ve la imagen, la verdad. Soy desarrollador frontend, manejo este tipo de tecnología, por favor, usa este tipo de limitaciones, me escribe el código de esta manera, no te sobrepases.
Si te pido algo, no alucines, aunque obviamente va a alucinar, pero bueno, le podemos pedir que por lo menos que lo intente, ¿no? No lo haga. Y si cuanto mejor definamos estas reglas, mejor se va a comportar y menos variabilidad vamos a tener, porque los modelos, como hemos visto antes, son modelos probabilísticos. Cuanto más tengamos definidas las variables en el sistema, menos variabilidad vamos a tener al final del resultado. Entonces es importante que tengamos bien definidos los prompts y cómo queremos nuestro código. ¿Vale? También las reglas, como he comentado, las reglas específicas para el proyecto también se pueden definir y va a depender de cada proyecto. Oye, pues mira, en este proyecto vamos a utilizar jQuery, o en este proyecto vamos a utilizar JavaScript, o en este proyecto vamos a utilizar X tecnología. Pues adecúate a las buenas prácticas de esta tecnología. Vale, y ahora vamos al caso que nos encontramos en nuestra empresa. En nuestro caso, pues teníamos bastante, por una parte de uno de los clientes, tenemos un montón de pequeños proyectos, páginas web, en las que hemos escrito código en jQuery. ¿Qué nos hemos encontrado? Que desde la versión, creo que si no recuerdo mal, es la 10.3, si no, por favor, corregirme, se eliminó jQuery del core de Drupal y en Drupal 11, además, tenemos problemas con versiones inferiores a la 4.0.0, ¿vale? Que jQuery no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces no se quedó al final en la 3.6, sino que ha vuelto y con más ganas. Bueno, pues aún así hemos visto que hay problemas de compatibilidad, que no queremos arriesgarnos a tener que mantener código de legacy, porque los proyectos muchas veces no tienen suficiente presupuesto para dedicar a este tipo de problemas, pues entonces vamos a intentar automatizar este tipo de soluciones para que tengamos que invertir el menos tiempo posible, porque muchas veces por carga de trabajo o por cualquier motivo tenemos que atender a otros fuegos, mientras que mantener este tipo de cosas nos consume tiempo porque son tareas pesadas. ¿Para qué esto es bueno? Pues como hemos visto que son modelos de lenguaje muy potentes, podemos pedirle traducciones de un lenguaje de programación a otro. No tanto cambiar la lógica, porque eso implicaría un razonamiento. Y ya hay algunos directivos de Apple que dicen que la IA no razona. Y en parte tiene razón. Lo que hacen es aplicar modelos de probabilidad. Entonces es mejor pedirle que no toque la lógica, pero que sí traduzca el código de un lenguaje a otro. Y eso lo hacen muy bien. Entonces podemos aprovechar este tipo de cosas para ahorrarnos todas esas tareas que son tediosas, repetitivas y que consumen un tiempo y unos recursos que en este momento no tenemos. Oye, pues mira, que nuestro cliente quiere Drupal 11 para la semana que viene y ahora resulta de que no tenemos programadores para poder dedicar a esto y tenemos 20 sites que hacer. Bueno, y cada uno a lo mejor tiene 20 archivos JavaScript porque tiene 20 componentes que hacen tales cosas. Oye, pues no nos da tiempo material. Pues para este tipo de cosas la IA nos puede ayudar y es el caso práctico que tengo. Quería pediros disculpas, quería enseñaros en directo cómo hacerlo, pero bueno, las limitaciones técnicas, las conexiones a Internet y demás, creo que era mejor grabar un vídeo y ahora os lo voy a poner, ¿vale? Entonces, para este caso práctico, ¿qué hemos hecho? Pues en el primer caso, identificar qué archivo queremos modificar. Vamos a empezar refactorizando uno de ellos. Vamos después, si está bien, a continuar con el resto, porque vemos adecuado la metodología que quieren hacer. Cursor y después vamos a comprobar manualmente si está haciendo algo lo correcto o no. ¿Vale? Entonces voy a poner el vídeo. ¡Hey! Vale, para la CAM he creado una pequeña página web estática, ¿vale? Que tiene diferentes funcionalidades. Tiene un menú de navegación, típico de toda la vida, en el que abre los ítems y además tiene una conducta de scroll to, de Anchor, que llega hasta la zona donde queremos. Y además tenemos otro abajo que nos permite volver arriba, ¿vale? Como veis, es un ejemplo simple, pero que nos sirve para jugar y aprender cómo funciona. También tiene un sistema de galería de imágenes, que todo esto está utilizando código jQuery. Obviamente, no, por lo que yo me estoy comentando, no queremos jQuery. Entonces, vamos a refactorizarlo, ¿vale? Aquí se ve horroroso, pero bueno. A la izquierda veis que tengo los 3 archivos JavaScript que controlan la conducta. Tenemos un archivo CSS, tenemos un HTML básico, ¿vale? Y después, pues tenemos las reglas generales que estoy definiendo para el proyecto, ¿vale? Y después archivos de Gulp que van a compilar nuestros archivos, los archivos que vamos a distribuir. Entonces vamos al meollo de la cuestión.
Lo primero que hacemos, es importante, es primero nos vamos a definir el scope que queremos cambiar. En este caso seleccionamos el archivo y veréis como en el nuevo chat podemos seleccionar el agente que queremos que use. Bueno, ahora creo que comento de nuevo cómo añadir las reglas del proyecto, ¿vale? Que está en la configuración. Justo ahí podemos ver las normas, las reglas que queremos ponerle generales, ¿vale? Ahí está todo lo que necesitamos. Y justo abajo también podemos poner, la verdad que se ve horroroso. Abajo podemos poner cómo queremos. Voy a pasar un poquito más rápido. Vale, aquí volvemos otra vez al chat. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es definir el scope, el alcance que queremos modificar en primera mano. En este caso vamos a seleccionar este archivo JavaScript, bueno, jQuery, y en este caso seleccionamos modo agente. Y en este caso nosotros solemos utilizar Cloud 3.5, nos da buen resultado, ¿vale? Se pueden utilizar otros modelos y cosas más actuales, pero bueno, la 3.5 es un modelo que gasta pocos tokens y nos permite hacer un trabajo bastante bueno. Entonces, bueno, le explicamos de nuevo, hola, que queremos refactorizar este código, por favor, haznos una propuesta de cambio. Voy a ir dándole rápido porque... Vale, aquí Cursor lo primero que hace es analizar el archivo y ya empieza a darnos una propuesta, ¿vale? Nos dice paso a paso qué ha ido haciendo y nosotros tenemos que validar si nos parece correcto o no, ¿vale? En este caso, bueno, podemos ver que ha eliminado de primera mano las funciones de jQuery y está utilizando JavaScript nativo para añadir el evento que espera cuando hacemos clic en el botón y después hace una función de scroll to, bastante simple. Si lo vemos correcto, aceptamos. Que no, declinamos y le pedimos las modificaciones oportunas para que la corrija, ¿vale? También te permite ejecutar en segundo plano comandos de consola de compilación, ¿vale? En este caso lo que hacemos es, ya que lo tenemos hecho, vamos y comprobamos de que el botón está funcionando correctamente. En este caso, pues, efectivamente, si vamos arriba, va como debería de ir. ¿Vale? Entonces, ahora, si vemos que ha funcionado bien, no tenemos que hacerle modificaciones y que todo va según lo planeado, podemos aumentar el scope y pedirle que haga lo mismo con los otros dos archivos. ¿Vale? Voy un poquito más rápido. Vale, aquí, por ejemplo, ha empezado a trabajar con la librería en la galería de imágenes. ¿Vale? Estamos viendo que está creando un evento nuevo, cuando está el DOM cargado, que está creando un dialog donde vamos a meter la librería de Lightbox, está generando, está añadiendo el elemento al body y aquí estamos viendo las funciones para cerrar la librería y para iniciarla, ¿vale? Si nos parece correcto, aceptamos y si no, como antes, podemos rechazar y decirle, oye, mira, no nos gusta que hayas hecho de esta manera, estás utilizando una variable que no es correcta o este evento va a entrar en conflicto con este otro. Entonces, oye, vamos a mirarlo de nuevo, ¿vale? Y lo mismo ya con el último, un poquito más rápido, hacemos la comprobación y el último es el control, ¿vale? Para el típico menú de navegación, tanto Burger en mobile como el megamenú en desktop, ¿vale? Y funciona exactamente igual. Lo que queremos es cambiar estos eventos en jQuery, que ya obviamente no nos interesan, y Cursor va de nuevo paso a paso explicando qué funciones ha cambiado y por qué, ¿vale? Y ahí los pasos que he ido siguiendo. Es importante que vayamos supervisando correctamente qué hace, por qué. Porque ahora explicaremos qué puntos fuertes hemos encontrado y qué puntos débiles. Porque tenemos que tener en cuenta de que estas herramientas no son mágicas. Ocurren procesos por detrás y tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que trasladamos tanto a los clientes como al resto de la empresa. ¿Vale? Aquí, bueno, no quiero tampoco entrar mucho más tiempo porque es revisión de código puro y duro. Como digo, tenéis este código en el repositorio, lo podéis comprobar cuando queráis y podéis jugar todo lo que queréis con él, ¿no? Entonces, bueno, aquí de nuevo podemos comprobar de que está funcionando correctamente la función.
Entonces, ahora nos toca analizar. A ver, vale, ¿por qué te ha ido al final? Vale, en el caso de, oye, mira, no tenemos cursos, no sabemos qué hacer, estamos desesperados. Vale, bueno, para eso está la comunidad. Si tenéis problemas con jQuery, con compatibilidad de jQuery, hay un módulo que sirve de plan B, que se llama jQuery Deprecated Function, que permite tener compatibilidad con funciones que están deprecadas, y es importante porque, oye, mira, tenemos webs que están usando Slick Slider, tenemos webs que están usando Select2, tenemos webs que están usando muchas dependencias externas que eran jQuery puro. Hostias, pues esto nos permite salvar de momento los muebles. Oye, que ya más adelante tendremos que ponernos y decirle al cliente, oye, paramos y tenemos que arreglar esto porque es un problema de mantenimiento importante, ¿vale? Pero bueno, por lo menos, aunque esté la IA por ahí dando vueltas, gracias a Dios la comunidad está más volcada todavía que la IA. Vale, conclusiones que podemos sacar de este tipo de refactorizaciones. Bueno, cosas buenas. Nos ahorra tiempo en las tareas monótonas. Podemos dedicarnos a centrarnos nuestra atención en cosas que son profundas, que requieren un análisis, que requieren un análisis profundo, y, como he dicho, funciona bien para traducir entre diferentes lenguajes. Oye, si funciona bien ese tipo de función, ¿por qué no lo vamos a aplicar a nuestro campo? Es un recurso valioso si tenemos muy pocos recursos, porque Cursor, ya te digo, permite empezar a trabajar lo antes posible. Es relativamente rápido, obviamente requiere un tiempo de adaptación y aprendizaje, no es inmediato, pero es mucho más rápido que tener que formar a alguien en una semana porque, oye, es que lo que tenemos para poder entregar. Rellena huecos que a lo mejor nosotros no sabemos, daros cuenta que es lo que decía el compañero antes, es el becario que tiene todo el tiempo del mundo para ver toda la documentación que existe en Internet. Nosotros tenemos una limitación que la IA no la tiene, entonces vamos a aprovecharlo, que para eso está. Puede montar estructuras de proyectos rápidamente, como es un modelo de probabilidad, ya conoce todas las probabilidades que existen para crear tipos de proyectos. Bueno, pues me puede crear un HTML, un CSS, un JavaScript rápido, puede consultar rápidamente la documentación, como he comentado, y nada más, también se ha dicho antes que es muy útil para hacer debug. Oye, mira, esto me falla, ¿por qué? ¿Dónde pueden ir los tiros? Oye, si yo pongo este tipo el valor que entra en esta variable, ¿qué pasa por el camino? ¿Dónde puede fallar? ¿Cuáles son los típicos pitfalls donde tropezamos y podemos arreglarlo? Sugiéreme algún tipo de mejora o programación defensiva para evitar que esto ocurra. Entonces, es bastante útil. Y además, ya os digo, en proyectos como este tipo, que son bastante pequeños o que tenemos que refactorizar, poquita cosa, está bastante bien, ¿vale? ¿Qué sombra nos encontramos? Obviamente, no genera código nuevo. Está utilizando lo que ha aprendido de los seres humanos. ¿Qué pasa? Que es como si comprimiéramos una imagen 10 millones de veces. Si esa imagen cada vez va perdiendo calidad. Si una IA aprende de un código de una IA que ya está cometiendo errores, que ya ha aprendido de cometer errores humanos, ese ciclo cada vez se va degradando. Eso es algo que todavía las IA tienen que ir arreglando. Muchas veces ignora la regla que hemos dado. Esto es muy importante, junto con la siguiente, que se escapa del alcance definido e intenta hacer de la cuenta. Oye, no, te he dicho que cambies esto. Como nosotros no estemos detrás supervisando, puede acabar en un desastre. Ya ha habido casos en los que una base de datos de producción ha sido eliminada, que se han atacado, por ejemplo, he implementado esta solución con IA, ahora le pido que me implemente la siguiente, y al implementar la siguiente ahora resulta de que me ha sobrescrito parte de lo que ya tenía. O ha empezado a sobreescribir una parte del código en otra parte del proyecto, que dices tú, pero si yo no te he pedido que me hagas esto, si tú estabas bien, ¿por qué me lo cambias? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Obviamente comete las malas prácticas por culpa de un aprendizaje humano. Obviamente es nuestro producto, luego si nosotros cometemos errores, la IA va a cometer errores. Esto también es muy importante. No hay que dejarse llevar por la ley del mínimo esfuerzo. El ser humano tiende a eso. Entonces es muy fácil decir, sí, lo que la IA quiera y ya está, si tú estás bien, tira para adelante. No, tenemos que pararnos, pensarlo, revisarlo. Porque, como ha dicho el compañero, si esto va a producción, se lía la de Dios. Tenemos que ser muy precavidos en evitar este tipo de cosas. Y es muy fácil caer en ese tipo de cosas, ¿vale? La IA también está limitada por el conocimiento del programador. Si yo soy especialista en esto, si tú me propones una cosa que la que no estoy seguro o no me termina de convencer, te la voy a tumbar. Y a lo mejor puede estar bien, sí,
pero está limitada en base a mi conocimiento, que para eso yo soy la persona que lo está supervisando. Entonces, hay que buscar un consenso y eso requiere un tiempo, ¿vale? Más cosas. En los proyectos complejos se confunde mucho. ¿Por qué? Porque intenta aprender de toda la estructura, de dónde hay, y si el proyecto ya de por sí tiene incoherencias, por ejemplo, tenemos un archivo que hace una función de una manera y tenemos otro archivo que hace una función muy parecida, pero de otra manera, con resultados muy parecidos. Hostia, pues ya la IA a veces no sabe cuál coger o te mezcla las dos soluciones, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? También si le pedimos que genere archivos de configuración, puede que lo haga bien, pero puede que no, porque estamos hablando de modelos de probabilidad. Está cogiendo las propiedades más probables que tienen estos archivos de configuración, pero no tienen por qué ser esas. Se puede que esté inventando y alucinando. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Para pequeña escala, de momento funciona bien. En el futuro lo mejorarán, por supuesto, pero ahora tenemos que tener cuidado. Y esto es lo que ya he dicho, que el programador necesita tiempo para aprender a usar la IA y a mejorar los prompts. Más cosas. Se requiere una conexión a Internet. ¿Qué me ha pasado? Que he tenido que tirar de un vídeo porque no tengo una conexión a Internet que me permita poder solucionar esto. Si Internet se cae, pues nada, no le puedo decir al cliente que no voy a hacer nada, tengo que hacerlo yo a mano. Dependemos de un tercero. Si los servidores de la inteligencia artificial se caen, estamos otra vez con el culo al aire. Tenemos que tener cuidado con los números de tokens. No podemos quemar los tokens como si no hubiera un mañana, porque también tienen un alto coste energético asociado. Hay un coste ético, porque se puede estar reemplazando a personas en cosas que no se deben de reemplazar. Tenemos dudas sobre la privacidad. ¿Dónde va esto? Por supuesto, yo desaconsejo que tengamos la base de datos y código sensible en el mismo directorio donde tenemos el proyecto del código, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro y definir muy claramente el scope, el alcance del sitio donde queremos que la IA actúe. Y no puede salirse de ese sitio, ¿vale? Porque los problemas de privacidad pueden ser grandes, ¿vale? Tenemos una alta tendencia en entrar en bucle o alucinar. Esto lo llamo yo el complejo de sabelotodo del doctor Liendre. De todo sabe, pero nada entiende. Tenemos que tener cuidado, porque la IA no sabe decir no lo sé, empieza a inventar. Y oye, que nos puede dar una función que suena muy parecida a una real que existe y puede colar, pero oye, que a lo mejor es que esa función no existe, oye, que tenemos que comprobarlo, ¿vale? Que después si el entorno de producción se nos cae un viernes por la tarde, pues hay un problema. Tenemos lo malo que también tiene esto, que asignamos a más proyectos a los programadores pensando que, oye, como la IA les ayuda, pues tú dale, vas a tener ayuda, pero lo van a hacer antes rápido, ¿no? Es que ahora ese tiempo lo estamos invirtiendo en supervisar y eso puede provocar un complejo de niñera. Es como, había por ahí un símil que decía, es como trabajar con tu hijo adolescente cuando no quiere hacerlo, ¿vale? Pues entonces tenemos que estar supervisando qué está haciendo, ¿vale? Y si se abusa, pues obviamente esto puede estancar a los programadores senior y dificultar la entrada a personal junior. Esto tiene que tener un alcance limitado, ¿no? Por eso decía que tiene un alto coste ético. Vale, entonces quiero llegar a unas conclusiones. La primera es que el bytecoding es útil, no debe sustituir a un trabajador, porque el ser humano es quien le da valor al código. El código en sí mismo es código, pero es la persona que diseña la web, la persona que la programa, la persona que hace de validador, la persona que después recibe y genera una venta. Entonces, el ser humano es imprescindible en esta ecuación. Podemos delegar tareas molestas o repetitivas, pero no debemos delegar nunca las tareas creativas ni la toma de decisiones. Siempre no debe ser en nuestra última decisión. Y mucho cuidado con las expectativas que desarrollamos, porque esto no es una herramienta, una varita mágica que nos va a permitir solucionar todos los problemas que tenemos ahora mismo en nuestras páginas. No, es una herramienta que nos va a ayudar, nos va a solucionar tiempo, pero requiere también otra serie de inversiones, ¿vale? Porque ese tiempo lo vamos a invertir en supervisión y programación y obviamente la programación. He añadido también algunas referencias, ¿vale? Hay montones, podéis verla tranquilamente, ¿vale? Desde opiniones, tal. Estaría bien que en algún momento el tema de la IA es polémico, quizá en algún momento en alguna Drupalcamp sería bien tener una mesa de debate abierta en la que podamos hablar sobre este tema y qué implicaciones tiene, porque creo que los desarrolladores tenemos mucho que opinar al respecto. Y bueno, por supuesto, nada, he ido un poco más rápido de lo que esperaba, pero bueno, daros las gracias a los sponsors platino por vuestra colaboración, también a oro, plata y bronce,
Aquí los tengo todos, no os preocupéis, que están todos, no falta ninguno. Y nada, pues muchísimas gracias y si tenéis preguntas, pues aquí estoy. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Mira, mi pregunta venía relacionada con la parte de la privacidad. ¿Cómo lleváis el tema de vosotros, el tema de eso respecto a la privacidad en cada proyecto, con Drupal y tal, con los clientes? Me refiero a cuando programáis, pues no, digamos, usando Cursor, pues quizás hay clientes que no quieren que su código se vea en todos lados o que estéis utilizando IA o cosas así. Por supuesto, lo primero es hablar con tu cliente y decirle con total transparencia vamos a utilizar este tipo de herramientas. Porque de otra manera, primero creo que no es ético y después creo que hay un problema importante de comunicación con tu cliente. Entonces tienes que tener claro de que ambas partes estáis de acuerdo en que vais a utilizar este tipo de herramientas porque os va a solucionar problemas, os va a resolver costes, pero que, oiga, que también llevamos una serie de riesgos asociados y tenemos que ser conscientes de qué puede ocurrir. Nosotros vamos a poner las medidas, como he comentado, de definir muy claramente el scope, no dejar nada fuera que no queremos que mire. También vamos a definir lo más perfectamente posible las reglas que queremos que haga Cursor y, por supuesto, nada de datos que no estén sanitizados o en producción. Simplemente, si queremos montar, oye, queremos arreglar este tipo de cosas, pues nos llevamos nuestros archivos JavaScript a ese proyecto, a esa carpeta pequeña y hacemos ahí la pequeña intervención, ¿vale? Esto es casi como una pequeña microcirugía. En vez de abrir y que se nos infecte todo el paciente, vamos a la parte más concreta, ¿vale? Sí es verdad que hay, como ha dicho el compañero, hay empresas que nos permiten seleccionar si queremos que esos datos se vayan a volcar o no. Como es de pago, en principio, ¿vale? Para eso tenemos también un departamento legal que estudia cada caso, los contratos con los clientes y demás, comprobamos que se esté de acuerdo o no. Oye, que no queremos que estos datos estén aquí, pues a lo mejor no tenemos que recurrir a una IA, tenemos que recurrir a una versión más analógica, por así decirlo, que somos nosotros mismos, para arreglar ese problema, ¿vale? Pero es verdad que el tema de la protección de datos es un tema muy importante tener en cuenta a la hora de usar la IA. El compañero ha ofrecido también otra solución, de ejecutar la IA en local. Lo que pasa es que es verdad que hay agencias que no tienen esos recursos para poder montar ese tipo de infraestructura, ¿vale? Pero lo ideal es como tiene el compañero. Si se puede utilizar una IA en local, mejor que mejor. Claro, es que había visto que se podría hacer esto también en local, pero no sé también hasta qué punto ese tema está bien hecho o no. Digamos, no sé si realmente, si hasta cierto punto si te permite hacerlo totalmente local o hay cosas que sí que van a la nube, ¿sabes? Y cosas así. En principio, como ya te digo, como hay una necesidad de petición, tú estás exponiendo código, pero también lo estás exponiendo cuando eres un programador y estás copiando y pegando el código en ChatGPT. Entonces, bueno. Claro. Entonces, ahí también entra un poco la lógica de la persona y la responsabilidad que tiene uno con los datos, ¿vale? Esto a algún usuario medio le da igual. Un usuario medio es capaz de hablar con ChatGPT y contarle datos muy personales suyos pensando que es un psicólogo. No, mire, ChatGPT no es un psicólogo, es una herramienta que te permite mantener una serie de conversaciones, pero no, es un modelo probabilístico, pero no razona. Cuidado con la información que te da. Pues esto es igual. Yo no me atrevería a poner información personal en ChatGPT comentándole, oye, mira, es que yo he tenido una discusión con mi pareja y me ha pasado esto. No, pues no. O mira, es que, ¿sabes? Entonces hay que tener cierta lógica y sentido común. Es verdad que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero claro, por eso digo que es lógico que despierte debate sobre la privacidad de los datos. Y es algo que las compañías tienen que ir estableciendo y definiendo correctamente. Correcto. Gracias. Buenas. Claro. Yo tengo preguntas técnicas sobre cursos específicas. A ver, yo en su día probé todos los IDEs que había que tenía integrado IA. Me quedé con Windsurf porque vi que era el más avanzado, según mi opinión. Lo que quería preguntar es si Cursor tiene la posibilidad de buscar
Si tú le dices busca en Internet dentro del chat sin tener que salirte afuera, sí lo hace. Sí, es capaz de buscar. Entonces, vale. Tú puedes elegir archivos específicos, porque yo te veí simplemente escribirle, pero no te veí seleccionar. Si tú pones arroba y pones el nombre del archivo, ¿te lo saca? Sí, efectivamente. Si me permite, voy a volver otra vez al vídeo, ¿vale? Que se ve el ejemplo un poco mejor. Aunque la calidad de imagen no es la mejor, pero vamos, que ya os digo que esto lo podéis comprobar en el repositorio local. Vamos a ver. Mira, justo aquí está el listado de archivos que yo le estoy indicando que mire, ¿vale? Y en principio no debería salir de aquí, porque le estoy indicando este es mi alcance, ¿vale? Entonces yo le puedo definir qué archivos quiero que vaya primero, qué archivo quiero que revise después, ¿vale? Entonces esto es bastante útil. Pero la idea es, si tú en el chat le dices, mira, por ejemplo, usa como referencia el archivo tal y tal que está en el módulo. Y si tú, por ejemplo, en Windsurf, si tú haces arroba, puedes darle el nombre del archivo que él usa. O sea, entonces Sí, aquí también lo puedes hacer en el chat, incluso indicándole un path. También él se encarga de buscar. Ves que utiliza un comando grep y empieza a buscar en la estructura, así que también se puede utilizar. Vale. Otra cosa. ¿Se puede limitar los archivos que el curso puede leer? Por ejemplo, si tú pones en el git ignore los archivos que no puede leer, No estoy seguro porque no he llegado a ese nivel, ¿vale? Ya os digo que el ejemplo ha sido bastante simple y no nos atrevíamos a meterlo en proyectos grandes, pero en principio debería ignorar los que están en git ignore o le puedes poner la norma para que lo haga. Sí, por ejemplo, pues si tú tienes un punto .env, tú le puedes decir, no me leas este archivo. Sí, porque a lo mejor tiene un dato de FTP o alguna conexión que no quieres que mire. Si le puedes decir, oye, por favor, esto no debe entrar. Vale. Y por último, si tú le pones la regla en una de sus reglas que no te modifique ningún archivo, que simplemente te dé el código, ¿se lo hace o se lo pasa? También lo puedes hacer de todas maneras. Yo te digo, en el chat siempre puedes decir, acepto todos los cambios o acepto esto limitado o simplemente guíame, ¿vale? Y te dice qué paso seguiría y cuál es la solución alternativa que él te propone antes de que tú aceptes, ¿vale? Yo, por supuesto, como ha dicho el compañero, jamás aceptaré que ejecute todos los comandos que él quiera y que mire todos los archivos que él quiera, porque volvemos otra vez a caer en la ley del mínimo esfuerzo y eso es un peligro muy grande. Sí. Nada, era eso. El fondo me parece que había otra. Muchas gracias, Isaac, por la presentación. Mi pregunta es, esto es muy tentador para utilizarlo a diferentes niveles, principiante, intermedio, avanzado. Mi pregunta viene, ¿cómo evitar caer en la dependencia de este tipo de herramientas? ¿Cómo saber identificar cuando empiezan a alucinar? ¿Cómo saber cuándo tengo que parar? Y en particular, pues, con programador junior, ahora yo he escuchado gente que dice vibe coding, no necesitas saber lo que pasa por debajo, simplemente funciona y ya. Entonces, ¿cómo llegar a evitar esa dependencia? Y si hay algún consejo específicamente cuando uno está empezando en la programación para evitar depender solamente de esto y realmente desarrollar habilidades que eventualmente me permitan elevar mi nivel. Yo lo que siempre recomendaré en este tipo de situaciones es primero definir una metodología y un protocolo. Quiere decir que la gente no haga lo que quiera, sino que vamos a utilizar esta herramienta de esta manera y en estas circunstancias, ¿vale? No dejarlo una puerta abierta al campo porque eso no funciona para nada. Entonces, primero podemos pedirle a la IA que nos genere el código, por supuesto, mediante unas reglas, las reglas tienen que estar definidas, después la persona tiene que supervisarlo. Y entonces ahí entra un poco si tú ves que la IA ha escrito un código que tú no entiendes, para. Inmediatamente para, porque entonces tú tienes que ejecutar el autocontrol. La máquina no lo va a hacer por ti. Tú tienes que entrar ahí, obviamente hay que tener un plazo de aprendizaje porque tenemos que aprender a utilizar la máquina, pero ahí está el valor humano. Parar, preguntar, ¿por qué has hecho esto?
¿Por qué estás implementando de esta manera? Explícamelo. Si aún así sigue sin convencerte, vamos atrás y por favor vuelve a pedírmelo. Una vez que ya has acordado con la IA una solución que os satisfaga a ambos, pasáis a la siguiente parte, que es no directamente volcar un código arriba, sino que ese código tiene que pasar al menos por las manos de otro programador que verifique que lo que se ha hecho es correcto. Yo soy frontend, yo lo admito, yo no tengo unos conocimientos de PHP profundos, pero sí puedo revisar un P-Process y con la ayuda de ChatGPT o el modelo que sea, intentar implementar algo nuevo, ¿vale? Pero obviamente yo no me atrevo a pasar eso, o por lo menos yo, si quiero considerarme un programador que hago bien mi trabajo, no puedo directamente pasar sin supervisar. Eso se lo paso a un compañero experto en esa área. Oye, mira, por favor, tengo este código, este pull request, por favor, ¿me lo revisas? Y es esa persona ya el segundo validador en el protocolo que te dice, oye, esto me parece que está bien, vamos para adelante. Oye, no, esto es una barra basada, esto es matar un mosquito a cañonazo. Como sabemos que la IA alucina, pues empieza a intentar buscar soluciones tremendamente rebuscadas para algo que es reinventar la rueda. No, no, aplica esto y volvemos atrás. ¿Vale? Entonces, en esta cadena de protocolo, lo que tenemos que evitar es que se rompa, porque cuando uno de esos eslabones se rompe, es cuando empezamos a tener incidentes que acaban en accidentes, como la prevención de riesgos laborales o la prevención de datos. Tenemos que seguir un protocolo y eso es importante tenerlo y una metodología de trabajo. No podemos hacer las cosas al tuntún porque después los problemas los tenemos nosotros. La IA no lo va a tener, OpenIA no lo va a tener. El responsable último es el programador y por eso es la persona quien le da valor al código, que es la mayor conclusión que yo saco de esto. Es una herramienta muy útil, pero la persona es la que está ahí en última instancia. Muchas gracias. Te iba a preguntar la cuestión al revés. Si tienes alguna experiencia de usar ese tipo de tecnologías para revisar nuestro código, más para nosotros revisando lo que está creando. ¿Y cómo nos puede ayudar a revisar un pull request, por ejemplo? Hasta ahora la he utilizado, como tú dices, en este modo. En el modo inverso la he utilizado menos. Es verdad que cuando he tenido un error he tenido que recurrir a, oye, mira, ¿por dónde puede estar pasando esto? Porque tardaría la vida en buscar documentación que me ayude a permitir solucionar este error. Pero hasta ahora todavía no lo he explorado en profundidad, pero creo que ahí tiene bastante potencial, porque es capaz de ver analíticamente y por estadística dónde son los programadores, dónde caen más, en qué errores caen más. Entonces, creo que ahí es bastante útil. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a este punto, ¿vale? Porque todavía nosotros hemos empezado a utilizar cursos hace un par de meses, 2 meses. ¿Vale? Entonces, todavía no hemos llegado a explotar completamente la herramienta y, además, la herramienta sigue evolucionando. Ahora, si no recuerdo mal, en la última versión tiene lo que se llama recuerdos, en lo que se acuerda de, oye, me dijiste en este momento que hiciera tal cosa, lo voy a aplicar como una regla y automáticamente actualiza la regla. O también puede servir para escribir protocolos de QA, de validación, de test. ¿Vale? Pasa que nosotros todavía no lo hemos aplicado a eso. En nuestro caso, nuestro problema ha sido código legacy. Teníamos mucho código legacy y teníamos que resolverlo en poco tiempo. ¿Vale? Todavía no lo hemos aplicado a otro tipo de soluciones, aunque es bastante prometedor, pero todavía no lo hemos llegado a hacer. Buenas. Es más que nada para responder a otro compañero como sugerencia de cuando hay código, como decía, si hay código que no entiendes, para porque la IA la está liando seguramente y tú no estás entendiendo cómo la está liando. Lo que puedes hacer es que te digan, le pides en un párrafo, explícame por qué esta crees que es la mejor solución y qué intentas solucionar con esto. Coges eso, se lo mandas a otra IA y que haga un modo de investigación y que analice X artículos, X foros y le pides que te contradiga. Si no consigue contradecirte, que otra IA se contradiga con la que tienes tú, puedes medio suponer que está más o menos bien. Aún así, léete los artículos que te está diciendo de dónde ha sacado la información y entiende el código a partir de aquí. Y más que nada es una forma de, como decía él, si no entiendes lo que está haciendo, es que mal vamos. Lo digo como sugerencia de una posible, sobre todo más que para gente junior, gente senior, que hay test que ya has hecho mucho tiempo, la lees y dices, eso está mal, cámbialo. Pero todavía es que no has hecho nunca o has hecho poco y no te acuerdas si está bien o mal,
haz que la IA investigue por ti y te lees el resumen de artículos de gente real que ha escrito casos de uso reales, no que sea la IA que se lo invente todo al vuelo. Y sobre todo, pídele que se contradiga. No le digas, confírmame si esta opinión es cierta. Pues entonces te va a mentir, sí, es cierta, tía, para adelante. Buenas. Bueno, mi pregunta va un poco por el tema de las pautas, la configuración. Entiendo que es abierta, que él va a interpretar el modelo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia jugueteando con ellas en cuanto a, bueno, si están bien especificadas y bastante bien definidas? Bueno, ¿cuál es tu intuición respecto al peso que tienen, ¿no? Imagino que este modelo tiene una serie de reglas ya del propio modelo y luego encima de ellas están las tuyas. ¿Cuál es tu experiencia un poco, pues, haciendo un poco de ingeniería inversa o intuitivamente, qué peso tiene, cuáles ves que se da más prioridad? Por ejemplo, un aspecto que tienen muchas IAs en común, o al menos las más conocidas, es que son muy indulgentes o muy... En fin, tú con lo que pones en el prompt vas a dirigir mucho y van a intentar darte razón o dar por hecho determinada cosa, impulsar algo aunque sea... en fin, este tipo de comportamientos ¿cómo crees que son afectados cuando tú defines estas reglas? ¿Qué pesa más, qué tiene más prioridad, etcétera? Hasta ahora es verdad que la definición de reglas, tanto generales como de proyectos, funcionan bastante bien y hay cierta jerarquía. Lo primero que te aplicas son las normas de proyecto, que son las más restrictivas y a último nivel. Después sube hasta las reglas más generales. No me están contradiciendo lo que dice el proyecto. Vale, sigue adelante. Vale. Lo más importante, sobre todo, es definir correctamente qué queremos buscar de él, qué rol necesitamos que ejecute y qué queremos que llegue a alcanzar. ¿Vale? Cuanto más específicos somos, mejor. Le detallamos la tecnología, le detallamos cómo queremos el código de buenas prácticas. ¿Vale? Existen muchos archivos que nos detallan cómo poder hacer un código correctamente con un Slint o este tipo de cosas, también las podemos integrar, ¿vale? Pero la IA no es perfecta. En algunos momentos empieza a alucinar y o te devuelve comentarios escritos en un formato que no es correcto. Oye, mira, si te he pedido los comentarios en inglés, ¿por qué me lo estás poniendo en español? Ah, es que en el chat me está hablando en español. No, pero mi regla te está diciendo precisamente los comentarios en inglés. O los comentarios tienen acabado con un punto y a veces se los salta, ¿vale? Por eso digo que no son infalibles, que los modelos, las reglas funcionan bien, pero después tenemos que estar supervisando y la calidad del código también tenemos que supervisarla. Igual que las normas de indentación. Oye, mira, después de un if quiero que ponga un espacio en blanco o después de cierta regla sigue la seguida. Tienes que estar detrás, no es infalible, ¿vale? Entonces, hasta ahora no han funcionado bien, pero no son perfectas. Eso lo irán mejorando, pero todavía tenemos que estar detrás. Incluso, como he comentado, a veces se escapa del alcance. Oye, si te he dicho que me toques estos archivos, ¿por qué me estás tocando estos? Entonces, es una herramienta útil, pero tenemos que tener en cuenta sus riesgos. Laura. Ya creo que sería la última. ¿Vale? Solamente un apunte en el tema de la privacidad, que no se ha comentado, creo, y es que el cursor tiene un privacy mode que lo han ido capando, bueno, lo han capado un poco porque antes te permitía tener más privacidad y en las nuevas versiones todavía existe como privacy mode legacy y ahora es privacy mode a secas y bueno, no respeta tanto la privacidad, pero aún así todo tu proyecto, el código, se va a sus servidores. No, te garantizan que no lo almacenan, pero bueno, ya es algo, ¿no? Y la otra duda que habría es el código generado de quién es propiedad. Esto también tiene sus migas. Es importante, en principio es del cliente, que para eso estamos trabajando para él, pero claro, ahí hay una serie de dudas que también son importantes que resolver. Hay poco que puedo decir quién es el autor. La última persona responsable eres tú, eso sí está garantizado. Pero ahora es uno de esos puntos oscuros que estaba comentando, igual que la privacidad de datos.
Claro, porque, por ejemplo, si tú haces una issue de Drupal.org y usas esto, claro, es un software libre, pero si el código generado es propiedad de, yo qué sé, de Cloud o de unos de esos modelos, pues tenemos un problema. De hecho, incluso el mundo académico todavía no, creo que todavía no tenía de claro del todo si un artículo científico escrito por una IA de quién era propiedad, o si una IA gana un premio artístico, de quién es el premio. Claro. En este tipo de cosas todavía, la tecnología va todavía a años luz de lo que nosotros vamos corriendo detrás. En tema de legislación y en tema de legalidad vamos muy tarde. Entonces, hay también, como decía, hay claro oscuro y eso es uno de los puntos oscuros que tenemos ahora mismo. Es una herramienta útil, pero con riesgo. Y hay que asimilar bien, calcular bien qué beneficio y qué coste tenemos al utilizar esta herramienta. ¿Es prometedora? Sí, pero con cuidado. Muy interesante, seguro que seguiríamos con preguntas, pero lamentablemente tenemos que terminar ahora. Muchísimas gracias, Isaac.